A esta hora, temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenido. Vamos a empezar revisando titulares. Si hay un país en nuestra Sudamérica que acapara la atención económica en este día. Estamos hablando de República Argentina. El Fondo Monetario Internacional se pronunció tras la conferencia de prensa que dio en la jornada de ayer el ministro que ven en pantalla, el flamante ministro de Hacienda de Argentina. Italia presenta un panorama de economía incierta. Acá hay una renuncia gubernamental que pone ahora las alarmas en el tema económico, allí precisamente, en un país sobreendeudado. Peligros de la fiebre del oro hoy en nuestro análisis. Empecemos hablando de este pronunciamiento del Fondo Monetario Internacional tras las conferencias del ministro de Economía de Argentina, Hernán Lacunza, y del presidente del Banco Central, Guido Sanleris. Conferencias que hemos tenido en la jornada de ayer. Luego de eso, el Fondo Monetario Internacional emitió un breve comunicado, aunque sin detalles sobre la fecha, la llegada de una nueva misión FMI encabezada por Roberto Cardarelli tendrá como objetivo la revisión de las metas fiscales del segundo trimestre, dado que hay un desembolso previsto para septiembre por 5.400 millones de dólares. Con este giro, el FMI ya le habrá dado al gobierno de Macri el 90% del préstamo de 56.000 millones de dólares, el más alto de la historia del organismo, y que deja a una Argentina endeudada a más de 100 años. Sobre la dinámica económica que se da en Argentina se pronunció también Joseph Stiglitz, economista estadounidense. Ha dicho: Argentina puede evitar la reestructuración de sus bonos si los funcionarios revierten a tiempo las medidas de austeridad que sofocan el crecimiento para estimular justamente el crecimiento económico y eludir una crisis de deuda. El problema es que las políticas a las que se había comprometido el gobierno no conducían al crecimiento económico. La austeridad y los presupuestos ajustados conducen a un bajo crecimiento y eso hace que la deuda sea menos sostenible. Consultado sobre la probabilidad de éxito de un cambio en la política económica con la llegada de un nuevo gobierno, Stiglitz advirtió que si es suficiente para evitar una reestructuración de deuda depende de cuán profundo sea el agujero que Macri cavó en los últimos 3 años y medio. El ex economista jefe del Banco Mundial cuestionó además el ritmo de deuda externa asumido a partir justamente del año 2016. Macri comenzó con una pizarra casi limpia y pidió prestado demasiado, apostó en grande y apostó mal, dijo Stiglitz. Además, página 12, en su portal web, dice lo siguiente: declaraciones de Guillermo Nielsen, no planeamos reestructurar la deuda. La deuda es el tema que más preocupa a los inversores en los últimos días. Para moderar la ansiedad del mercado, este lunes habló Nielsen, uno de los economistas de consulta del candidato presidencial Alberto Fernández, el gran ganador en las últimas elecciones PASO que vivió Argentina, y que fue justamente motivo de declive de los votos para el presidente actual, Mauricio Macri. Hay que tener en cuenta estas declaraciones, el título es muy exacto: no planeamos reestructurar la deuda. Hay una gira oficial de Delcy Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Venezuela, por suelo ruso. Hace pocas horas, iniciando más bien esta jornada aquí en suelo venezolano, Delcy Rodríguez en red social Twitter decía: sostuvimos extraordinaria reunión con el canciller de la Federación de Rusia, Sergei Lavrov. Hemos abordado nuestra amplia y diversa cooperación bilateral, así como la agenda internacional en defensa de la Carta de Naciones Unidas. Rusia y Venezuela rechazamos cualquier forma de intervencionismo. Delcy Rodríguez está en Rusia abordando o preparándose con nuevos mecanismos económicos en este entorno de bloqueo que sufre el pueblo venezolano, una medida dolorosa que le aplica el gobierno de Trump.
Fíjense cómo después de la conferencia de prensa, Lavrov también se pronuncia, RT tiene sus palabras. El ministro Lavrov ha afirmado en una reunión con la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez que Moscú siempre será solidaria con el país sudamericano y que tiene la intención de contrarrestar la presión contra Caracas. Хочу, пользуясь случаем, поздравить с успешным проведением в прошлом месяце в вашей стране заседание Координационного бюро движения неприсоединения. Его участники вновь подтвердили солидарность с народом Венесуэлы, с правительством Венесуэлы в отстаивании норм и принципов международного права, прежде всего тех, которые закреплены в Уставе Организации Объединенных Наций. Мы всегда были и будем привержены этим принципам, всегда будем солидарны с вами, отстаивать право каждого народа самостоятельно выбирать пути своего развития и категорически противодействовать любым нелегитимным односторонним методам шантажа и давления. No es ninguna novedad que Perú vive tiempos políticos convulsionados. Fíjense cómo en ese panorama los propios agentes empresariales salen a pedir nuevas acciones por parte del gobierno actual. Una mayor promoción del empleo y la reducción de la pobreza son algunas de las necesidades más urgentes a resolver en el país. Empresarios nucleados en esta Cámara con FIEP dicen lo siguiente. El Perú atraviesa una crisis política y económica que nos afecta a todos. Sin embargo, las autoridades han desviado la atención en otras prioridades. Nuestro país tiene grandes y urgentes necesidades que no pueden esperar, como la mayor promoción del empleo y la reducción de la pobreza. ¿Cómo nos afecta el estancamiento económico del Perú? Lógicamente nos tiene que afectar de alguna manera. Mucha gente se ha visto sin empleo por la mano de obra barata. Uno de los problemas más grandes que existe es el desempleo ahora, más que nada los egresados que no encuentran un trabajo rápido. Otra problemática sería la pobreza que sigue existiendo en los alrededores del país. Está bien baja la venta, bien baja está. Más que todo este año está bien bajo, está todo. Se sintió mucho que no hay mucha venta, ya no es como antes. Ya. Yo quiero que pongan fábricas, empresas, pilotos, más que nada, allá en provincias. Así hay clientes, sino que ya el margen de ganancia ya no es el mismo ya. Claro, ha subido la mercadería, verduras, todo eso. Vienen de otra parte a buscar trabajo y no hay y difícil encontrar un trabajo. Es hora de resolver con responsabilidad la crisis política que nos aqueja y enfocarnos en atender la agenda de desarrollo económico y social de Allí lo tenían. Y hay otra situación que se da en plano internacional, pero que tiene que ver con ciudadanos colombianos. Una situación que nadie alude, que no hay ningún mecanismo internacional, Naciones Unidas poniendo su foco allí. Pero está pasando. Hasta 100 migrantes colombianos han estado acampando junto al ayuntamiento de Saint-Quentin, al norte de París. Llevan largo tiempo ya. Alrededor de las 150 personas, 100 de ellos tienen nacionalidad colombiana. Desde hace más de 20 días están obligados a improvisar estos campamentos cerca de la alcaldía parisina, exigiendo un diálogo con el municipio para encontrar alguna solución de vivienda. El senador colombiano Gustavo Petro estuvo en el lugar, aseguró que estas personas fueron víctimas de desplazamiento en su propio país, motivo que los llevó a buscar suerte en Francia, y que la Embajada de Colombia en Francia debe dialogar con autoridades francesas para que los colombianos puedan acceder a una vivienda social. Cuando le cuenten lo que está pasando, tiene que ver también que esto está ocurriendo. Allí Petro se pronunciaba en red social Twitter, adjuntaba las imágenes que lo mostraban a él justamente escuchando sugerencias y pedidos de sus propios compatriotas y también llamando al propio presidente de la Nación y a la ministra del sector a que se pongan en acción para encontrar techo para estas personas que están allí mismo, pegaditos a la hermosa París. Y les muestro esto a propósito de lo que va a pasar este fin de semana justamente en la nación francesa. Se juntan los 7 países más industrializados del orbe. Se hace la reunión del G7 en Biarritz y miren lo que está pasando allí, pleno corazón europeo. A la vuelta de la pausa, hablando de lo que pasa en pleno corazón europeo, también Italia tiene gran movida política. Por ende, se viene una gran movida económica. Saben que las dos cosas están relacionadas. Ya les cuento lo que implica el adiós de este hombre en medidas económicas.
Giuseppe Conte renunció como primer ministro de Italia. Incertidumbre política y la posible cuenta regresiva para una elección que podría complicar preparativos de la nación rumbo al presupuesto 2020 son los mayores componentes políticos tras la decisión de Conte. El país que tiene la mayor deuda en proporción a su producción en la zona euro, después de Grecia, ha prometido a la Comisión Europea que recaudará 23.000 millones de euros bajando impuestos sobre las ventas a partir del 1 de enero para cumplir con las normas de déficit que le impone la Unión Europea. Conte fue una de las personas presentadas por el movimiento de 5 estrellas antes de las elecciones no concluyentes del 2018, después de lo cual se comprometió a simplificar la burocracia italiana y se convirtió en la cara moderada de una coalición antisistema. Ante la falta de resultados y antes de caer en una espiral mayor de descrédito político, dijo: la crisis en curso socava la acción de este gobierno que se detiene aquí. Creo que la única solución serían las elecciones para mostrar seriedad hacia los votantes que expresaron su opinión. Incluso si el gobierno se formó con un acuerdo, creo que para mostrar seriedad debemos ir a las urnas. ¿Qué pasa ahora con el gobierno? El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha aumentado las encuestas y es demagógicamente perfecto. Creo que podría esperarse una nueva era de Mussolini. Espero que el gobierno no aumente el IVA. Creo que esta es la prioridad ahora, independientemente de las fuerzas políticas que gobernarán, porque si el IVA aumenta, todos perderemos. Así que esto es lo que Conte debería hacer, incluso a costa de formar un gobierno con otra parte. Esto es lo que pienso. Creo que los políticos quieren esta crisis política. Es desagradable. Independientemente de quién gobierne, nada cambia. El Banco Popular de China anunció su nuevo medidor de tipos de interés. Tras anunciar nueva tasa preferencial para créditos, el organismo recortó su tipo de referencia para nuevos préstamos bancarios a empresas y a personas, reemplazando la tasa del Banco Central a un año. Se fijó en 4,25%, 6 puntos básicos menos que el 4,31%. El nivel es de 10 puntos básicos inferior a la actual tasa de interés del Banco Central. Ahora, asimismo, tiene dos referencias principales de tasas de interés de préstamos, la tasa basada en el mercado y la tasa de referencia establecida por el Banco Popular de China. Muchos bancos establecen sus tasas de interés en función de la tasa de referencia. Algunos incluso establecen niveles de tasas de interés implícitos mediante prácticas concertadas, lo que pone más difícil aún la posibilidad de que las empresas disfruten de bajas tasas de préstamo. La situación podría cambiar porque el Banco Popular exige a los organismos tomar el tipo primario de préstamo como principal referencia de tasa en el momento de dar préstamos. La reforma orientada al mercado de la tasa de interés es como cavar el canal. El objetivo es asegurar que el flujo de agua sea más eficiente y preciso. Sin embargo, la cantidad del flujo depende de la puerta. La reforma orientada al mercado de la tasa de interés ayudará a mejorar el efecto de la política monetaria, pero no reemplazará la política monetaria ni ninguna otra política. No esperamos usar una solución para resolver todos los problemas. A la vuelta, la fiebre del oro, justamente en nuestro espacio de análisis, en el expediente económico. Veo un mapa de Ghana, distintos puntos interconectados, una ruta, un destino común. Ghana es una de las economías más dinámicas de África, pero fíjense lo que pasa, por ejemplo, si hablamos de oro y Ghana. Hay una agencia de noticias, que es Reuters, que hizo una investigación que muestra
los peligros de la fiebre del oro en Ghana. Durante meses, Reuters ha estado investigando en Ghana la extracción de oro no regulada y a menudo ilegal, una práctica que se realiza en África, Asia y América del Sur. Si bien mercados globales se lucran de esta práctica, en el terreno el costo es devastador. No solo provoca daños en su paso por el ambiente, sino también a la salud pública. Especialistas advierten sobre los peligros de la minería salvaje. No hay empleos aquí, así que no puedes convencerlos de que detengan la minería salvaje. Todavía lo harán. Todos mis amigos están muertos ahora. Las personas con las que empecé, todos murieron, incluso yo. Solo por Dios sobreviví. El uso inseguro del mercurio es un peligro importante en la minería salvaje. Causa defectos de nacimiento y ha reducido la esperanza de vida saludable en 2 años. En dosis más altas puede actuar como un veneno letal. Los pulmones empiezan a fallar como resultado de las complicaciones del polvo y los químicos peligrosos utilizados en el proceso de extracción. De acuerdo al ministro de Medio Ambiente de Ghana, el 80% de las vías fluviales está contaminada por los mineros que remueven sedimentos y vierten desechos. El Banco Mundial da una cifra similar. Dice que muchas de las vías fluviales de Ghana están bloqueadas y causan inundaciones que destruyen las tierras de cultivo o los campos de cacao. También está envenenado y muchas personas dependen de esto. Personas río abajo, miles de personas que tienen que depender de esta agua para su sustento y pueden ver el efecto en la salud que ya ha creado. ¿Y de qué depende la gente de esto? Sí, para beber, para cocinar, para lavar, actividades domésticas, todas dependen de ello. Pero cuando miro hacia abajo y veo el color, me pongo muy triste. Me pongo muy triste, pero se puede corregir. No es demasiado tarde. No es demasiado tarde. Según un estudio reciente en The Lancet, más de 10 millones de personas en África están expuestas al mercurio. No hay empleos aquí, así que no puedes convencerlos de que detengan la minería salvaje. Todavía lo harán. Fíjense, en Ghana existen zonas donde pequeños productores impulsan la industria del cacao, del caucho, del aceite de palma, pero los cultivos comerciales son irregulares. Hay que ponerles el lomo, la espalda, son agotadores, muy duros y encima tienen paga lenta. El dinero que se puede obtener de la minería salvaje es demasiado grande, ese es el contraste. En una buena semana un minero puede ganar hasta $300, en una semana menos productiva podría reportarle $60. Pero si está en una plantación de cacao o de caucho, la paga es de apenas $5 por semana. ¿Cómo no entender entonces por qué finalmente estos trabajadores siguen enganchándose con el oro? Desde el año 2008, los precios de este insumo van al alza, han subido. Los equipos de excavación procedentes de China se han vuelto baratos y fáciles de obtener y la minería informal se ha multiplicado. Un informe año 2016 que hicieron investigadores del Instituto Internacional para el Medio Ambiente y Desarrollo estimó que 1 millón de personas viven en Ghana de lo que algunos llaman minería artesanal y que 4,5 millones de personas dependen de ello. En el África subsahariana hay casi 10 millones de estos mineros, según cálculos del Banco Mundial, y al menos 60 millones dependen del sector. Entonces, mientras el desarrollo socioeconómico no sea equitativo, mientras no se distribuya la riqueza en partes iguales, los que menos tienen seguirán exponiendo sus vidas con prácticas laborales riesgosas. ¿Por qué? Porque tienen un solo objetivo: llevar un plato de comida a sus casas, garantizar a sus hijos un futuro mejor. No hay otra cuestión. Hay que ir justamente a las bases para entender lo que pasa. Según OPEP, grandes incertidumbres se ciernen sobre la coyuntura del planeta, donde el riesgo a la baja para el crecimiento económico mundial es predominante.
Aunque el mercado petrolero mundial se encuentra en este momento más equilibrado que en meses pasados, los analistas OPEP ponen el foco ahora en el creciente riesgo de una desaceleración mundial y los efectos negativos de la disputa comercial Estados Unidos-China. La perspectiva es similar a la planteada por la Agencia Internacional de Energía hace una semana, cuando también ese organismo rebajó estimaciones sobre demanda mundial de crudo para este año y para el próximo, en base a las perspectivas del Producto Interno Bruto Mundial publicadas por el FMI. OPEP recordó ahora que este precio justamente del crudo subió en los pasados meses impulsado por factores geopolíticos como la tensión entre Irán y Estados Unidos, así como su estrategia para reducir producción con el objetivo de apuntalar el valor del oro negro con recortes de bombeo de sus socios y productores aliados. La tendencia negativa de la economía global, en tanto, va marcando pauta también para este sector. Cortito y al pie, un tuit en red social Twitter de Misión Verdad, que es un grupo de trabajo de investigación que tiene su sede aquí en Venezuela. Ellos muestran en este trabajo los obstáculos financieros de Estados Unidos al mercado petrolero venezolano impactan severamente en su producción. De 1.900.000 barriles de crudo al día en 2017 a 742.000 al cierre de julio. ¿Qué fuente tienen? ¿De dónde toman los datos? Del informe mensual OPEP. Gracias a todos. Hasta luego.